En una época en la que los videojuegos era solo cosa de niños, eran considerados como juguetes, apareció un videojuego que consiguió hacer que muchos adultos, muchos de nuestros padres, se acercaran al mundo de los videojuegos y se volvieran unos adictos más. Esto lo consiguió un videojuego que, si bien no tenía ninguna mascota carismática ni ninguna historia profunda, tenía algo especial. Piezas de distintas formas cayendo sin parar. Hoy en mis videojuegos, en los juegos de mi vida, hablamos de Tetris. Y es que Tetris es un videojuego que, a mí tengo que reconocer que me marcó muchísimo. Digamos que, los que no lo sepan, el Tetris es un videojuego de creación rusa. En un mundo donde los juegos americanos y los japoneses son los que triunfan y dominan el sistema videojueguil, pues los rusos consiguieron crear un videojuego sencillo, con piezas y bloques cayendo, que tenías que hacer desaparecer mediante combinaciones y conseguir pues que no se te acumularan y no llegaran hasta arriba del todo. Esta era la primera variante del Tetris. Es un juego que luego ha ido evolucionando y hemos podido ver otros distintos tipos, pero vamos a por el primigenio, a por el que conocimos todos. Quiero decir, el primigenio pues es el que aparece previamente en ordenadores o en consolas más primarias, pero el que hizo famoso este videojuego en España sobre todo fue el Tetris de Game Boy. Fue el Tetris que más jugó la gente, ¿no? Porque claro, los padres era más difícil que se pusieran pegados a la consola, a la tele, con el mando, etc. Pero la Game Boy era una cosa que era un poco más asequible, más manejable, y era muy normal muchas veces que un padre agarrara directamente y dijera, a ver qué es esto, y se pusiera con ello. Era más cómodo, era más manejable, estaba en el sofá mientras estaba viendo la tele, pues se ponía con ello y ya está. Yo tengo que reconocer que he tenido varios Tetris de distintas plataformas y mi primer Tetris efectivamente fue el de Game Boy. La anécdota que tengo yo con la Game Boy es muy curiosa. Los que me conocéis ya sabéis que no soy una persona que haya nadado nunca en la opulencia. Y la forma en la que yo adquirí mi Game Boy con el Tetris, además, porque era un pack que venía Game Boy más Tetris, la forma de la que yo lo adquirí fue muy extraña, porque igual que la Nintendo fue una consola, o la Super Nintendo, consolas que deseé, que pedí por activa y por pasiva, y que cuando me llegaron fue como un super subidón, la Game Boy es una consola que yo no había pedido. Es decir, cuando celebrabas los Reyes Magos, tenías luego después que recoger regalos en distintas casas de otros familiares. Te llegaban los regalos de tu casa y luego ibas a otras casas. Entre ellos estaba la casa de mi abuela, que vivía sola, una mujer pues ya mayor. Y no sé cómo y de qué manera, un año me cayó allí la Game Boy con el Tetris. Yo abro la caja y digo, ¡ostras! Una consola portátil, una Game Boy. Yo había oído hablar de ella, pero digo, ¿una Game Boy? ¿Para mí? No sé. Os digo una cosa, en casa de mi abuela, un año antes o un año después había recibido Tintín y los Pícaros, ¿vale? Que valía 1000 pelas. Un cómic de Tintín. Eso era el regalo al que yo podía aspirar en casa de mi abuela. Entonces, que te llegara la Game Boy que valía unas 6000 pesetas o 7000 pesetas, pues oye, era un regalazo. En esto que te pones a jugar y averiguas un poco pues cómo funciona lo de Tetris, oye, en cuanto empiezas a jugar Tetris un poco, es un juego que es absoluta y totalmente adictivo. A mí es de los juegos que más me han enganchado nunca. Me considero muy buen jugador de Tetris. Dirías, ¿de los mejores de España? Pues evidentemente no. Porque siempre hay alguien mejor que tú, pero me considero un muy buen jugador, un jugador con mucha habilidad para jugar a Tetris, porque me he viciado mucho a Tetris. Lo que pasa es que te das cuenta lo malo que eres cuando juegas contra un asiático, por ejemplo. Es otro nivel. Los nuevos juegos de Tetris permiten juego online, muchos de ellos. Y claro, te emparejan con personas, puedes elegir que te emparejen con personas de todo el mundo. Ay, amigo, cuando te toca contra un asiático, date por jodido. O sea, el versus consiste en que básicamente las líneas que tú vas haciendo, pues se las vas enviando al otro y le vas creando más dificultad en su pantalla. Pues yo lo único que veo cuando juego contra un asiático es que nada más empezar empieza en mi pantalla a subir hasta arriba hasta que me matan. Es increíble, o sea, son auténticas máquinas. Hay que decir una cosa, y es que aunque la Game Boy tú tenías dos modos de juego, el juego de a ver cuántas líneas te hacías,
que mi récord no sé si estaba en 165 o así, ya era bastante, también tenía un modo que era el modo historia, de alguna forma, que era que te lo pasaras pues a 9 de velocidad y con 5 de dificultad, es decir, era si te lo pasabas con... El juego te lo considerabas en Game Boy que te lo habías pasado, si te lo pasabas, como digo, 9, que era que las piezas te bajan mucho más rápido, y con 5 de dificultad, que era que tenías pues ya un montón de piezas ya puestas, es decir, empezabas con ya pues mucho menos espacio para hacer tus líneas, y tenías que hacerte 25 líneas. Era bastante complicado, pero si te lo pasabas, pues veías a un ballet ruso bailando pues por todo el... pues en un escenario que aparecía, y al final un cohete que no sé dónde salía, pues yo que sé, el clásico cohete ruso. No tengo ni idea, la verdad, esas motivaciones. Es que el rollo Tetris es muy extraño, la intrahistoria que hay detrás, pero bueno, pues apareció un cohete y ya está, y ese era el final. No aspirábamos a finales mucho más complejos, la verdad. El Tetris de Game Boy tenía una cosa muy muy interesante, y era que podías jugar a dobles uniéndolo con el cable Game Link. El cable Game Link era un cable físico que unías dos consolas, dos Game Boys, y podías jugar a dobles. Yo lo tenía y era la leche. Era la leche, y jugar al Tetris a dobles era genial, además porque a cada uno le aparecía en su pantalla que era un personaje, y uno era Mario y otro era Luigi, cosas de Nintendo. A mí es una cosa que me gustaba mucho. Pero bueno, como digo, la Game Boy no es que se jugaran... El Tetris no es que fuera un juego muy cooperativo o para jugar contra un adversario. Sinceramente era un juego que normalmente tú jugabas solo. Yo recuerdo a mi padre, que se vició mucho y jugó tanto. Mi padre, el hombre, es un hombre impresionable. Entonces, evidentemente, ya mayor, pues ya no le ves jugando a nada de esto. Pero dice que llegó a soñar con piezas de Tetris cayendo. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos en una medida u otra. Lo que pasa es que mi padre se llegaba a agobiar mucho y dice: es que sueño que caen y que me las tengo que colocar en algún sitio porque si no, no me puedo seguir durmiendo. También soñó una vez que era Super Mario Bros. De jugar tanto. Mi padre al principio jugaba y dice que iba dando saltos, y se iba dando con los ladrillos y se hacía daño en la cabeza. Pobre hombre, la verdad, me da pena que el hombre pues ya se ha hecho mayor y ya no juega, pero al principio, cuando apareció la primera consola en mi casa, el hombre le echó ganas, hay que reconocérselo. Bueno, el siguiente Tetris que yo conocí fue el de Nintendo, el de NES, que lo jugaba en casa de mi vecino. Mi vecino tenía la versión falsa de la NES, que era la NASA, que con todo era mejor que la NES normal, porque te venía con 168 juegos en memoria. Sí, gran parte de ellos repetidos. ¿Y qué? Te venía el Mario Bros, te venía el Contra, te venía el Pinball, te venía el propio Tetris, te venían auténticos juegazos de NES. Y unos mandos que tenían botón de turbo. No valían para mucho, pero ahí lo tenías. Pues, teniendo el Tetris, nos pegábamos nuestros vicios a dobles. Y estaba muy bien. Molaba mucho el jugar a dobles al Tetris. En pantalla partida, pues era algo muy muy entretenido. La verdad es que yo lo recuerdo con gran cariño. Recuerdo esas tardes en casa de mi vecino jugando a la NASA, sin más aspiraciones que a jugar al Tetris. Es que, fíjate, los niños de ahora necesitan el juego online, ¿no? Ahí te metías en casa de un amigo y te ponías ahí a jugar y ya está, no hacía falta. El Tetris es un juego que, como digo, que ha evolucionado. Ha tenido sus variantes. Yo llegué a tener en PC uno llamado Tetris 3D. El Tetris, como veis, la pantalla ya sabéis cómo se ve, las imágenes que habéis visto, pues nada, se ve en un plano en 2 dimensiones. El Tetris 3D te colocaba a ti como si estuvieras, digamos, que encima del todo, mirando hacia abajo, es decir, mirando hacia el suelo. La visión que te daba es desde abajo el suelo y las piezas cayendo desde arriba, hacia abajo. El juego molaba mucho, pero tenías que pegarle una esta de perspectiva muy muy grande. La verdad, no me acuerdo, se giraban las piezas en horizontal y en vertical para hacerlo pues tanto en eje X y en eje Y. Porque claro, tenían que rotar en 3 dimensiones. Y claro, y todo esto ibas subiendo la pantalla hasta que te iba pues llegando cada vez más a tu propia cara. Es un juego pues más impopular que el Tetris normal, pero oye, ahí estaba. Tenían que explotar cosas nuevas. Bueno, pues salieron nuevos Tetris con nuevos modos competitivos, con pues piezas que tenían poderes especiales, en fin. Al final, lo que más ha triunfado siempre es el Tetris clásico. Y para mí, el colofón de Tetris, o con lo que yo más he disfrutado con Tetris, ha sido al final ya con el Tetris de Switch, que ha salido, que es un Tetris más Puyo Puyo, que es otro juego de puzzles.
Es un juego que además te metía en modo historia. No me preguntéis cómo, pues una japonesada brutal donde tenías que ir pasándote fases y te iban contando una historia que sinceramente no me interesa. Pero bueno. Pero tenía una cosa que era maravillosa. Primero el juego online, evidentemente, que es cuando os he dicho que jugaba contra asiáticos. Y luego el juego a 4 jugadores en una misma habitación. Eso ha sido muy muy divertido. Me he pegado muchos piques aquí con gente en mi casa y de verdad que es un juego que a mí me parece brutal. Brutal. Jugar contra 3 personas más es genial. Y son 3 personas conocidas. Entonces, como digo, para mí ahora mismo es el juego perfecto de Tetris y de los que yo pues más he conseguido disfrutar. Estoy pensando, porque voy a cerrar el videojuegos de hoy con un Tetris que no sé si Nintendo lo sigue teniendo disponible, pero es una creación que ha sido muy muy interesante. En una época en la que están de moda los juegos Battle Royale, son estos juegos donde juegan todos contra todos, es decir, te conectas en una sala online y pues tienes que ir eliminando compañeros, ya sea juegos tipo Fortnite o Fall Guys, etcétera, pues este tipo de juegos donde tienes que ir eliminando enemigos, ¿no? Todos desconocidos. Pues Nintendo consiguió con Tetris crear su Battle Royale particular para jugar online. Repito, es un juego gratuito que Nintendo puso al servicio de todas las personas que pagaran la suscripción online de Nintendo. Yo me vicié muchísimo. Y jugabas contra 99 personas más de todo el mundo. Brutal. Brutal. Le ibas mandando a la gente líneas, ibas fastidiando a la gente, ibas peleando con gente, hasta que eso es todos jugando a la vez, las 100 personas jugando a la vez, hasta que ibas eliminándose. Ibas viendo una clasificación, ha caído el 100, 99, 98, 97. Bueno, tengo que decir que me siento muy orgulloso de que mi mejor puesto fue un tercer puesto. Un tercer puesto, me parece un puesto del que estar muy orgulloso. Siempre quedaba bastante bien, ¿eh? O sea, siempre quedaba entre los 20 primeros, seguro. Pero luego, pues eso, era el 15, 11, 10, 8... No solía yo quedar mal en ese juego, se me daba muy bien. Hace mucho que no juego, ¿eh? Pero es muy, muy divertido y demuestra que Nintendo ha sabido reciclarse muy bien con este juego, ha sabido adaptarlo a los nuevos tiempos y, oye, es que se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Y es que algo tiene. Yo es que siempre pienso que los juegos de puzzles... los buenos juegos de puzzles son atemporales y es que van a envejecer muy bien. Fijaos si fue famoso Tetris, que fue un juego que ha sido muy muy plagiado. La gente, para jugar al Tetris, necesitaba, los adultos, una Game Boy. A alguien, a no sé quién, se le ocurrió una idea muy muy brillante, que fue, ¿para qué quiere un adulto gastarse 6.000 pesetas en una Game Boy, pudiéndole yo vender... ¿Qué quiero decir? Para jugar solo al Tetris, pudiéndole vender yo una máquina por 1.500 pesetas que solo tenga el Tetris. Maquinitas de Tetris. Pues salieron las maquinitas de Tetris. Eran muy feas, muy largas, eran súper largas, es que eran estrambóticas y además tenían un ruido muy desagradable cuando movías las fichas. Creo que se podía quitar el sonido, por cierto. Y la playa, me acuerdo, pues estoy hablando del año 94 o así. Las playas estaban llenos de padres, madres, jugando con esas máquinas de Tetris piratas. Pero oye, cumplieron su cometido. Y es que es lo que digo, Tetris es un juego para todos. Como sabéis, yo cuando termino esta sección, cuando termino de hablar, ya digo, bueno, os lo recomiendo, ¿no? Podéis jugarlo. Es un juego que podéis encontrar muy fácilmente, se puede descargar súper sencillamente, seguro que está para jugar hasta en el móvil, aunque para mí la mejor experiencia, la experiencia inimitable, para mí será siempre la de Game Boy, que es la que me retrotrae totalmente a mi infancia y a momentos felices videojueguiles, que hoy en día hay muy pocos.